en este taller lo llamé notas musicales. ¿Cómo me surgió a mí esto? Yo estuve en el evento 58 presente, me acuerdo claramente que me tomé unos días de silencio previo, me fui a la montaña 3 días sola, así en un lugar apartado, y después en Tafí del Valle, y después me fui al evento. Así que fui como muy en vacío, y me acuerdo que el primer día yo tenía muchos eventos encima, digamos, ¿no? Y bueno, pero mucho no entendía. Después y cuando llegó el recreo del segundo día, me acuerdo que fui a Ale y le dije, Ale, por favor, ¿de qué estás hablando? Y ella se quedó así, como diciendo, dame un marco de referencia que me oriente un poco más porque estoy perdida, perdida. Bueno, parece que haber declarado eso fue lo que activó que a partir de ahí empecé a conectarme en el evento y empecé a captar lo que el resto de los días empezó a explicar. Yo ya después empecé a interactuar en el evento y demás, ¿no? Pero sí fue para mí muy importante que aunque doy talleres y hablo de esto, digamos que pareciera que tendría que estar súper clara, bueno, de golpe asumí que mi realidad en ese momento era, no entiendo. Bueno, quiero mostrarles esto porque a veces poder mostrar eh, y asumir en nosotros mismos la verdad es lo que activa algo que no, que tenemos como bloqueado, porque yo tendría que estar en comprensión de un evento si estoy dando charlas, y sin embargo, esto de asumir el punto de verdad de donde estoy es lo que hace la llave para una interconexión, ¿no? Y es lo mejor que puedo brindar. Por eso que yo incluso cuando les abrí esta propuesta les decía, bueno, vamos a hacer esta propuesta que yo la veo súper importante porque veo que es empezar a habilitar recursos para el humano. Antiguamente los que resonábamos con números y qué sé yo, era para los inhumanos era genial, ¿no? Inhumanos como algo más duro, más, este, más que de captación. En cambio esto es un lenguaje, empieza a ser una estructura para un lenguaje de conciencia. Pero bueno, yo como lo fui captando, y ya en algunos otros talleres que di, alguna explicación en privado o en talleres he dado de todo esto, y a raíz de preguntas dije, que alguno me preguntó de esta explicación, y dije, bueno, en enero que puedo, hago un taller de esto. Dije, para abrir el COVID. En la medida que yo me puse ese desafío, eh, despertó en mí un mayor compromiso a decir, me parece que estaría bueno que reescuche el 58 para poder absorber más. Entonces, para mí también fue un autodesafío, porque dado lo que es las charlas de los eventos de ella ahora a lo que era ese evento, es duro de masticar. Me resulta todavía a veces duro de masticar algunas partes, otras enseguida captaban. Esto es así, uno se queda con lo que puede tomar y está bien, porque con un solo pequeño que yo pueda captar es un montón, es estratégico para mi proceso, lo que puedo captar de chiquitito. Entonces, esto es como un preámbulo para que cada uno podamos tener más aire y más aceptación del momento personal, ¿no? De comprensiones, de no comprensiones, si me movió para conocer porque me gusta bailar o porque me gusta tomar conciencia, no importa la causa, eso es lo que yo me digo. Yo me dije porque alguien me pidió ese recurso para que lo abra más.
Es lo mismo como que gustar bailar, es algo lineal, pero al mismo tiempo hay algo no lineal que nos está atravesando a todos los que estamos aquí hoy y algunos que lo están tomando como en diferido, ¿no? Yo no tenía dudas que era el momento para hacerlo, ¿no? Porque además, para esto de poder ver un poquito las notas musicales como un elemento de conciencia, ¿no? Porque además de que sabemos que son notas musicales, les estamos encontrando otro sentido. Un poco eso va a ser. Que yo exprese mi limitación es mi mejor aporte. ¿Por qué? Porque está obligando a quien habla a chequear contigo un lenguaje o un modo de expresión que nos podamos encontrar. Y esto es un ejercicio para ambas partes. Tanto el que pregunta como el que está emitiendo, el que recibe como el que emite. Entonces quiero que veamos que todos somos parte, por eso que yo hablo del grupo de colaboratorio, porque es un poquito, si bien yo en principio estoy en un rol emisor aquí, yo tengo conciencia que tengo un margen acotado de comprensión que, sumado al de ustedes, se va a expandir. Ese es mi propósito, además, de interés personal en hacer esto. Mi interés personal es de expandir conciencia, por eso yo hago esto. Yo me autodesafié que si bien yo tengo una comprensión absorbida y como biologizada, captada y capturada, y la he impreso ya en otras explicaciones de este tema, para mí es un mayor desafío profundizar en esto y en la interacción con ustedes. Entonces, con esto estoy mostrando que todos somos parte del resultado de este encuentro, ¿sí? No, quería agregar que nota tiene ota. Y además tiene una ota con una N, la N, la letra 14. Es la letra que está justo en la mitad del abecedario. Son 27 letras, 13 de cada lado y 14 la N en el medio. Un diseño entre 1 y 4. Y estábamos diciendo que esto es para desarrollo de humanos especialmente, ¿no es cierto? Puse notas musicales 72, suma nota y 107 musicales, y la suma de los dos es 177. También o sea, uno va cayendo que todo empieza a sincronizar, ¿no es cierto? Sí. Estos son los cuadrantes, acá los ponemos. Estos son un modo de cuadrantes geográficos, ¿no? ¿Por qué tomamos los cuadrantes geográficos, no? Y a ver si por dónde arrancamos aquí, ¿no? Pero empezamos a ver que somos parte de diferentes porciones de explicación. A ver, yo como ser humano, primero me importa mi vida particular, mi vida doméstica, por ahí de mi familia, de mi barrio, ¿no es cierto? Puedo ir expandiéndome en la observación y en lo que me interesa para relacionarme. Hay gente que vive sola y por ahí su foco es sí misma y o sea, tiene mucho tiempo para observación de sí. Aquellas que viven con otras personas ya tienen desafíos cotidianos más seguidos. Aquellas que están implicadas en cosas sociales. Yo lo que quiero ir mostrando que el área de interés va aumentando según mi perspectiva. Nosotros mismos aquí en la lógica global convergente hemos tomado esto en diferentes referencias. Miren, en algún momento para mí fue importante cómo en los primeros años tomábamos el proceso de desarrollo de la lógica con la plantilla y nosotros mismos. Y apenas estábamos en las primeras cuarentenas desarrollando el vínculo con nosotros mismos
y tomábamos la plantilla y usamos metodología, y después empezamos a reconocernos como una antena entre el Sol y la Tierra, y empezamos a hablar del calendario, de la lógica global convergente, de hacer observatorio. Estoy haciendo el proceso desde el inicio. Que esto se fue expandiendo. Después empezamos a vernos que además éramos parte del sistema solar planetario, y dentro del sistema de la Vía Láctea, ¿no? Como ahí en realidad Vía Láctea tendríamos que ponerla como una galaxia, ¿no? Y hablamos de calendario, Tumi, y luego empezó ¿ves cómo? A hablarse de estructuras espaciotemporales, y empezamos a hablar del aparato 1461, y de la estructura que tomábamos en referencia el calendario judío. Esto lo estoy nombrando, hay algunos que entienden clarísimo lo que estoy hablando, algunos más nuevos por ahí no saben de qué estoy hablando, pero yo lo que quiero mostrar es que la misma lógica global convergente fue avanzando en su propia comprensión, porque cada vez estuvo más, aumentaba la profundidad de conciencia. Al principio era solo la plantilla, y cómo cada vez vamos incorporando todo mucho más, y empezamos a ver cómo se entrelazan. Entonces, también quiero que vamos a mirar que aquí, en lo que vamos a ver de luego de las notas musicales, también va a haber algo así, depende desde dónde me pare para decir, hablar, si me paro de yo, me paro como antena entre Sol y Tierra, me paro como dentro del sistema planetario, en fin, o como una galaxia, o el desafío del Sol a otras galaxias. Lo mismo que hablaba, no es lo mismo yo conmigo sola, o si vivo con alguien, o si voy a mi trabajo, o sea, cuando yo aumento las referencias de mi país, si tengo un rol global o tengo un rol nacional, o sea, eso va a ir variando la complejidad. Eso como primera parte, como un marco de referencia, que fue lo que yo le pedí a Alejandra en el evento 58, y en la cual ella expresó que lo que estaba dando con las notas musicales era una estructura cognitiva para la conciencia. Entonces, lo primero que quiero presentar, después vamos a ir bajando, es el sentido que tiene esto, ¿no? Porque yo puedo directamente explicarle las notas musicales que están ubicadas acá, cómo interactúan y nada más. Pero si yo les voy mostrando eso que luego lo vamos a ver, cómo se pone en el pentagrama, de por qué lo pone ahí, en fin, o sea, la idea es tomar un poquito más de conciencia del para qué. Lo que nos está dando esto es frases que me fui anotando de Ale muy interesante, que es un recurso didáctico para alcanzar una conciencia espacio-temporal. ¿Qué tal? Es un recurso didáctico. También eran los números. Lo que pasa que los números es como que muchos quedan fuera, pero en las letras todos hablamos. Todos podemos reconocer esas sílabas, do, re, mi, fa, sol, la, si, en todas nuestras palabras, en casi todas las palabras que usamos. Es una herramienta para humanos. Podíamos ver que el tema de manejarnos en cuadrantes, de pasar de letras a números, eso era más para inhumanos. El planteo es que sean una estructura. ¿Qué es una estructura? Una estructura, ¿qué sería? Para poner otros contenidos, ¿no es cierto? Que me van a orientar en dónde poner cada uno, suponte. En esto que les mostré de marcos de referencias, a mí se me acomodó mucho el comprender la importancia de esto cuando decir, ¿dónde me paro? Por ejemplo, si el supermercado es una estructura, yo voy a decir qué contenidos tiene. Entonces, bueno, puedo decir que el sector de verdura, el sector de carne, el sector de lácteos, contenidos distintos. Ahora, a la vez, dentro de la ciudad es un contenido el supermercado.
Si yo tomo como estructura la ciudad, es contenido. Entonces quiero que sepan que depende de donde me pare, algo puede ser estructura o contenido diferente. Yo limito cuál es la cuestión. Por ejemplo, digo, es este barrio. ¿Qué contenidos hay en este barrio? ¿Qué contenidos hay en este supermercado? ¿Sí? Entonces, para diferenciar un poquito estructura de contenido, aprender a distinguir cuando pregunto, a veces, fíjense que cuando le hacen preguntas a Alejandra Casado, a veces ella vuelve a repreguntar para ver desde dónde está preguntando. Si uno pregunta desde mi situación particular, o pregunto desde el género humano, o desde cómo lo ve la Tierra, o sea, va a tener diferentes respuestas.